Me llamo Adrián, y esta es la historia de cómo un videojuego me robó algo más que el sueño. Todo comenzó hace un par de meses, en un verano que parecía eterno, con el calor pegajoso de mi pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Tenía 19 años, estaba en ese limbo entre el instituto y lo que fuera que viniera después, y pasaba la mayor parte de mis días encerrado en mi habitación, con las persianas a medio bajar y el ventilador zumbando como un insecto moribundo. Mi consola, una PlayStation 2 que había heredado de un primo, era mi única compañía real. Entre los discos rayados y las cajas polvorientas, encontré un juego que no recordaba haber visto antes, Silent Hill 2. La carátula era inquietante, con un hombre de pie en medio de una niebla densa, mirando algo que no se veía. No tenía manual, solo el disco, pero algo en esa imagen me atrajo como un imán. No soy de los que se asustan fácil. He jugado a Resident Evil, Dead Space, y hasta me reí con los sustos baratos de Fear, pero Silent Hill segunda diferente. Desde el momento en que puse el disco y la pantalla se llenó de estática, sentí un nudo en el estómago. El menú principal era minimalista, con una música que sonaba como un lamento lejano, y cuando pulsé nueva partida, la pantalla se oscureció antes de mostrar al protagonista, James Sunderland, caminando por un sendero cubierto de niebla. No sabía nada de la historia, solo que James buscaba a su esposa muerta en un pueblo llamado Silent Hill después de recibir una carta suya. Algo en esa premisa me puso los pelos de punta, pero no podía apartar los ojos. Las primeras horas fueron inquietantes, pero no aterradoras. El pueblo estaba desierto, envuelto en una niebla tan espesa que apenas veía unos metros delante de James. Los sonidos eran lo peor, crujidos, susurros, pasos que parecían venir de todas partes y de ninguna. Los enemigos, criaturas deformes que se retorcían como si estuvieran sufriendo, no eran particularmente rápidos, pero cada encuentro me dejaba con el corazón en la garganta. Había algo en la atmósfera, en cómo el juego parecía saber cuándo bajar la guardia para luego golpearme con un susto. Pero lo que realmente me enganchó fue la historia. James, un tipo roto por la pérdida, vagando por un lugar que parecía diseñado para castigarlo. Me sentía identificado, aunque no sabía por qué. Mi vida no era tan trágica, pero había algo en su soledad que resonaba conmigo. Jugaba todas las noches, a veces hasta que el sol empezaba a salir. Mis padres apenas notaban mi obsesión, estaban demasiado ocupados con sus propios problemas. Mi habitación se convirtió en una cueva, con latas de refresco vacías y bolsas de patatas fritas amontonadas en el escritorio. Pero no me importaba, Silent Hill me tenía atrapado. Cada vez que encendía la consola, sentía que entraba en otro mundo, uno que era más real que el mío. Los pasillos oscuros del hospital, los apartamentos abandonados, las calles vacías, todo parecía susurrarme algo, como si el juego quisiera contarme un secreto. La primera vez que noté algo raro fue una noche en la que jugué más de lo habitual. Eran las 3 de la madrugada, y estaba explorando el hospital de Brookhaven, un lugar lleno de enfermeras monstruosas que se movían como marionetas rotas. La linterna de James parpadeaba, y el sonido de la estática de su radio me tenía al borde del infarto. De repente, la pantalla se congeló. No era un asterisco tras asterisco típico, la imagen se quedó fija, pero la música seguía sonando, un bucle de notas discordantes que parecían perforarme los oídos. Intenté apagar la consola, pero el botón no respondía. Entonces, en la pantalla, James giró la cabeza. No hacia un enemigo, no hacia una puerta. Hacia mí. Me quedé helado. Sabía que no era parte del juego. Los gráficos eran de 2001, no había tecnología para que un personaje me mirara de esa manera. Sus ojos, píxeles toscos y sin vida, parecían enfocarse en mí, como si supiera que estaba ahí. La pantalla se apagó de golpe, y la consola finalmente se reinició. Me dije que era un glitch, que estaba cansado,
que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volví a cargar la partida, algo había cambiado. El pueblo parecía más oscuro. La niebla era más densa, casi sólida, y los sonidos eran más nítidos, como si estuvieran dentro de mi habitación. A partir de esa noche, empecé a notar cosas extrañas fuera del juego. El ventilador de mi habitación comenzó a hacer un ruido que sonaba como un susurro. A veces, al apagar la consola, creía ver sombras moviéndose en las esquinas de mi visión. Una vez, mientras me lavaba la cara en el baño, el espejo se empañó sin razón, y juro que vi algo moverse detrás de mí, una figura borrosa que desapareció cuando me giré. Intenté ignorarlo. Era solo un juego, me repetía. Pero cada vez que volvía a Silent Hill 2, sentía que el juego me observaba tanto como yo lo observaba a él. La cosa se puso peor cuando llegué al lago Toluca. En el juego, James se sube a un bote para cruzar el lago, envuelto en una niebla tan espesa que apenas se ve el agua. La música era opresiva, un lamento que parecía venir de debajo del bote. Estaba tan concentrado que no noté que mi habitación se había quedado en silencio. Ni el ventilador, ni el zumbido de la consola, nada. Solo la música del juego. Entonces, escuché un golpe. Venía de la ventana. Me giré, esperando ver un pájaro o una rama, pero no había nada. Solo oscuridad. Cuando volví a mirar la pantalla, James ya no estaba en el bote. Estaba de pie en la orilla, mirando hacia la niebla, y detrás de él había una figura. No era un enemigo, no era un personaje del juego. Era alta, borrosa, con extremidades demasiado largas. La pantalla se oscureció, y un mensaje apareció: no deberías estar aquí. Apagué la consola de un tirón, arrancando el cable de la pared. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, mirando la consola como si fuera a encenderse sola. Al día siguiente, intenté convencer a mi amigo Danny, el único que sabía de videojuegos en el pueblo, para que jugara conmigo. Pero cuando le conté lo que había pasado, se rió. Es solo un juego, Adrián. Estás flipando. Aún así, accedió a venir a casa esa tarde. Puse el disco, y para mi alivio, todo parecía normal. La partida cargó donde la había dejado, en el lago, pero no había ninguna figura extraña. Danny jugó un rato, se quejó de los controles torpes y se fue diciendo que el juego era una mierda depresiva. Pero yo sabía que algo no estaba bien. El juego no era el mismo cuando él estaba ahí. Era como si se estuviera conteniendo. Esa noche, no pude resistirme. Encendí la consola. No sé por qué. Era como si algo me obligara. La pantalla se llenó de niebla, y James estaba de vuelta en el pueblo, pero las calles eran diferentes. Los edificios parecían más altos, más retorcidos, como si estuvieran vivos. La radio de James emitía estática constante, aunque no había enemigos cerca. Entonces, escuché un susurro. No venía del juego. Venía de mi habitación. Era bajo, gutural, como si alguien estuviera intentando hablar bajo el agua. Me quité los auriculares, pero el sonido seguía ahí, ahora más claro. Decía mi nombre. Adrián, ven. Corrí a encender la luz, pero no funcionó. La bombilla parpadeó y se apagó. La única luz en la habitación venía de la pantalla de la tele, que ahora mostraba a James caminando por un pasillo que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de sangre, y al final del pasillo había una puerta. No era una puerta del juego. Era mi puerta. La puerta de mi habitación, con la misma pintura descascarada y el pomo oxidado. James se acercó, y cuando tocó el pomo, escuché un crujido detrás de mí. Mi puerta, la de verdad, se abrió sola.
no sé cómo no grité. Me quedé paralizado, mirando la oscuridad del pasillo de mi casa. La niebla del juego parecía extenderse más allá de la pantalla, llenando mi habitación con un olor húmedo y metálico. Algo se movió en el pasillo. No lo vi, pero lo sentí. Era pesado, lento, como si arrastrara algo. La pantalla parpadeó, y James ya no estaba. En su lugar, la figura alta y borrosa que había visto en el lago estaba en el centro de la pantalla, mirándome. Sus brazos se alargaron, atravesando la pantalla como si fuera agua, y juro que sentí algo frío rozarme el brazo. No sé cómo lo hice, pero agarré la consola y la tiré al suelo. El disco salió disparado, y la pantalla se apagó. Me encerré en el baño, temblando, hasta que el sol salió. No volví a tocar la consola durante días, pero no podía sacarme el juego de la cabeza. Soñaba con Silent Hill todas las noches. Calles vacías, niebla infinita, y esa figura siguiéndome. A veces, despertaba con el olor a humedad en la habitación, como si el juego hubiera dejado una marca en mi casa. Una semana después, reuní el valor para enfrentarme a lo que fuera que estaba pasando. Busqué en internet sobre Silent Hill 2. Encontré foros donde la gente hablaba de su atmósfera, su historia, pero nadie mencionaba nada como lo que me había pasado. Algunos decían que el juego estaba maldito, pero eran historias exageradas, leyendas urbanas. Aún así, una cosa me llamó la atención: en un foro antiguo, alguien mencionó que el juego parecía adaptarse a quien lo jugaba, como si reflejara sus miedos más profundos. No le di importancia, pero no podía dejar de pensar en ello. ¿Y si el juego sabía algo de mí que yo no quería admitir? Decidí terminar el juego. No porque quisiera, sino porque sentía que no tenía opción. Era como si Silent Hill me estuviera llamando. Volví a conectar la consola, puse el disco y recé para que todo fuera normal. La partida cargó, y James estaba en el Hotel del Lago, el último tramo del juego. Todo parecía seguir el guión: los puzzles, los enemigos, la historia de James y su esposa. Pero la niebla nunca se iba. Incluso en las escenas donde se suponía que el cielo estaba despejado, la niebla seguía ahí, cubriéndolo todo. Y los susurros volvieron, ahora más claros. No decían mi nombre. Decían cosas peores. Cosas sobre mí, sobre mis miedos, sobre errores que había cometido y que creía que nadie sabía. El clímax del juego llegó cuando James enfrentó a Pyramid Head, el monstruo que lo había perseguido todo el tiempo. Pero en mi partida, Pyramid Head no era solo un enemigo. Hablaba. Su voz era la misma que los susurros, y me decía cosas que no quiero repetir. Cosas que me hicieron cuestionarme quién era yo realmente. Cuando lo derroté, la pantalla se llenó de niebla, y un mensaje apareció: no puedes escapar. No era parte del juego. Lo sabía. Terminé Silent Hill 2 esa noche. El final fue el que llaman Live, donde James acepta la verdad sobre su esposa y se va de Silent Hill. Pero no sentí alivio. La niebla seguía en mi habitación, en mi mente. Apagué la consola, saqué el disco y lo rompí en pedazos. Tiré la consola a la basura al día siguiente. Pero no sirvió de nada. El pueblo no se fue. Lo veo cada vez que cierro los ojos. La niebla está en todas partes, y a veces, en el silencio de la noche, escucho los susurros. No sé si el juego estaba maldito, si era mi imaginación, o si Silent Hill encontró algo en mí que no debería haber despertado. Pero una cosa sé: nunca debí jugar ese juego. Y si alguna vez encuentras un disco de Silent Hill 2 sin manual, sin caja, solo con esa carátula inquietante, no lo toques. No mires atrás. Y, por lo que más quieras, no pulses nueva partida.